de la propagación, en el caso del espectro angular correspondiente a la función de transferencia y en el caso de la transformada de Fresnel correspondiente a las fases parabólicas que se multiplican con el campo, también debían estar bien muestreadas. Y que ese buen muestreo tenía el reto adicional de que son funciones que dependen de la distancia. Es decir, que dependiendo de la distancia a la cual esté intentando calcular yo el patrón de difracción, tengo condiciones de muestreo diferentes, más exigentes o menos exigentes. Eso nos llevó a reconocer que asumiendo que necesitara solamente un píxel para muestrear un salto de fase de pi en las fases esféricas de esos kernels, entonces el espectro angular tiene una distancia máxima de trabajo óptimo, mientras que la transformada de Fresnel tiene una distancia mínima de trabajo óptimo. Es decir, que aunque en sus versiones analíticas tienen unos rangos de trabajo, su implementación discreta está limitada por los parámetros de la discretización, específicamente por el número de píxeles que estoy utilizando para representar los campos y por el tamaño del muestreo que realizo. Eso está relacionado con lo que ustedes ya están trabajando. Ya han empezado a ir al laboratorio a hacer algunos de los experimentos que están asociados. Espero que eso llegue a buena costa. Mientras tanto, la sesión anterior comenzamos con la segunda parte de esta primer gran macrounidad que tenemos en el curso, todavía enmarcado en la idea de hacer una revisión de los conceptos básicos y fundamentales para el análisis de instrumentos. Ya contábamos con todo un armazón alrededor de la difracción, de entender la propagación de la luz y su interacción con los medios en los cuales se propaga. Y queríamos ahora redirigir ese aprendizaje que habíamos estado desarrollando a el estudio, la interpretación, la descripción de sistemas ópticos con iluminación coherente. Nuestro primer objeto de estudio fue la lente. Una lentecita, uno de los componentes más básicos que tenemos en la parte instrumental óptica y que está presente en casi todos los dispositivos que se nos puedan ocurrir para alguna u otra cosa. De la visita al laboratorio, ya habíamos reconocido que el rol que tienen esas lentes es el de manipular el frente de onda, alterar la forma del frente de onda a necesidad y conveniencia. Y nosotros entonces quisimos entender el efecto que tiene esa lente desde una mirada ondulatoria. Es decir, del trabajo de Física 3, del trabajo que tienen en el curso de óptica, los sistemas como las lentes los han tratado siempre como sistemas formadores de imágenes. Y como sistemas formadores de imágenes se han analizado a partir de la óptica geométrica. Sin embargo, esa óptica geométrica tendría que ser completamente compatible con una descripción que hagamos a la luz de un análisis difractivo, de un análisis ondulatorio. Entonces quisimos entender el papel de esa lente como si fuera una transmitancia, como si fuera algo con lo cual un campo incidente interactúa y da lugar a un campo de salida. Igualito a lo que están haciendo ustedes en la tarea, pero con una capacidad de manipulación del campo un poquito más sofisticada. Entonces, reconociendo esa lente como un efecto esencialmente de fase sobre el campo, mientras podemos asumir que es una lente que está limpia, ¿no? Entonces, representamos su efecto como la conjunción de un par de factores de fase. Un factor de fase asociado al grosor completo y un factor de fase que está asociado al grosor que evoluciona dependiendo de la coordenada en la cual lo estemos analizando. Entonces, concentramos nuestro trabajo en esa primera parte de la sesión anterior en describir, en construir esa función de grosor que nos permitió generar la función de transmitancia de la luz. Llegamos a una forma general que involucraba un montón de términos, un conjunto de raíces que correspondería a la transmitancia de una lente cuya única suposición, la única suposición que establecimos es que se trata de una lente delgada, es decir, que los rayos que ingresan a ese sistema se doblan sin cambiar de posición transversal para poder que estas funciones sean solamente de coordenadas X y Y. Y después transformamos esa función de transmitancia que le asociamos a la lente a un dominio paraxial, reconociendo que con eso estamos imponiendo una aproximación adicional, sí, pero una aproximación adicional que no diverge mucho de lo que ya hace la óptica geométrica. Nos impone de condición, si recuerdan las expresiones con las que estamos trabajando, que los radios de curvatura sean mucho mayores que las distancias transversales respecto al eje óptico en las cuales estoy analizando la interacción con la lente. Es decir, que entre menor sea el radio de curvatura, menor es también la región en la que puedo trabajar alrededor de la lente. Entre más grande sea el radio de curvatura, entre más se asemeja a ser una superficie plana, más amplio es la región en la cual podemos trabajar. Entonces,
Eso nos llevaba a definir una región de las lentes que conocemos como la región paraxial, o también la región isoplanática de la lente. Es una porción cercana al eje óptico en la cual esa función de transmitancia funciona. Esa función de transmitancia funciona entonces en proporción a la distancia focal, donde recordamos que esa distancia focal, por debajo, un único número que caracteriza todo el funcionamiento de la lente, es una conjunción de las propiedades de la geometría y del material que constituyen esa lente, específicamente de su índice de refracción y de los radios de curvatura de las caras que tenemos en cada uno de los extremos, donde, recordemos, establecimos una convención de signos que no tiene que ser universal, es la que estamos trabajando nosotros, en la que entendemos que las superficies convexas tendrían un radio positivo y las superficies cóncavas un radio negativo, para poder hacer los análisis. Como lo pusimos de esa manera, entonces sobre esta estructura y esta misma estructura estamos permitiendo cualquier tipo de lente, porque podemos jugar con la curvatura a necesidad. Eso nos llevó entonces a esta forma funcional de la transmitancia, lo que nos permitía decir que cuando un campo interactúa con la lente, el efecto difractivo que impone esa lente es que le mete ese sello, le impone una carga de fase adicional que tiene esta forma funcional. Una forma funcional que reconocemos de manera inmediata como una onda esférica en aproximación paraxial. Mencionamos que mientras estamos en el dominio paraxial es cierto que eso es una aproximación esférica, es decir, es una onda parabólica. Si nos saliéramos del dominio paraxial, lo que sale del campo que emerge de la lente por fuera del dominio paraxial no es una onda esférica, es una onda con un campo complejo un poco más complicado, y el cual podríamos entender como una esfera aberrada, con unas cargas adicionales de fase que dependen de las propiedades de la lente. Hasta aquí entonces habíamos llegado. Tomamos esa transmitancia de la lente y reconocimos sus efectos. Vimos que si yo le inyectaba una onda plana, entonces lo transformaba en una onda esférica convergente con radio de curvatura igual a la distancia focal. Que si lo que meto es un factor esférico, entonces va a depender de dónde ubico yo el emisor esférico, lo que sale del campo, pero siempre es un resultado de la interacción entre el campo incidente y esa huella, esa transmitancia de la lente, esa transmitancia de fase. Eso nos abre una puerta de análisis maravillosa. Significa que todas las herramientas que veníamos trabajando en sentido de la difracción, podemos usarlas cuando trabajamos con componentes ópticos como este, donde lo que estamos haciendo es decir, meto un componente, eso es haber puesto una transmitancia compleja con esta estructura. Y ahí está modulada toda la propiedad de ese componente. Lo que queremos hacer hoy es tomar eso, donde ya conocemos qué es el efecto que tiene la lente sobre un campo incidente, y empezar a jugar con qué tipo de efectos puedo producir yo sobre los campos dependiendo de la configuración que establezca en mi sistema. Entonces, primero, queremos hablar sobre cómo la lente modifica campos y luego regresar sobre lo que todos sabemos que hacen las lentes, que es formar imagen. Antes de entrar a eso, hasta aquí, que es en donde llegamos en la sesión anterior, ¿tienen alguna pregunta? ¿O que quieren que revisemos? No. Son muy dóciles, me dejan arrancar la clase de derecho. Está bien. No es mi favorito. Entonces, estábamos aquí, en pensar que la interacción que se presenta cuando yo considero una lente en un proceso difractivo es que tengo algún campo de entrada que interactúa con la lente y el resultado es algún campo de salida. Estudiamos el más simple de todos, mencionamos tal vez el más simple de todos, que era pensar que la incidencia fuera una onda plana. Ahora, permitámonos darle forma a esa onda plana. Cuando queremos darle forma a esa onda plana, significa que yo quiero permitir ahora que esto no sea solamente una constante que incide sobre la lente, sino que tome la forma de campo que a mí se me ocurre. ¿Cómo hago eso? Pues podría pensar, por ejemplo, que tengo una transmitancia. Una transmitancia con una cierta distribución en el plano, cuyos valores pueden ser complejos, y donde entonces la interacción, el resultante de la interacción entre esta onda plana que viene y la transmitancia va a ser moldear ese campo a gusto y necesidad, donde punto a punto podemos introducir retrasos de fase o variaciones de amplitud. Es decir, que esa transmitancia puede ser, lo que a mí se me ocurre, una foto, una estructura difractiva, una estructura refractiva, lo que yo quiera, donde por supuesto
Donde module la amplitud, entonces estoy disminuyendo la intensidad local, y donde module la fase, estoy moldeando el frente de onda. Lo que sea que yo ponga ahí, me lo permite. Y quisiéramos además, a lo largo de la discusión del día de hoy, regresar sobre un elemento que nos quedó pendiente en la sesión anterior. Y es que en esa descripción que hicimos de la transmitancia de la lente, nunca pensamos en las dimensiones finitas. Es decir, nunca nos preocupamos de manera específica en reconocer que esa lente no existe desde menos infinito a infinito, como mencionamos al inicio de la sesión anterior, sino que tendría que estar establecida dentro de una región concreta. Para darle sentido a eso, entonces reconocemos que cuando las lentes tienen un tamaño finito, cuando existen en una región específica del espacio, necesito poderles asociar una función que me diga de todo lo que llega a ese plano, qué pasa y qué no pasa. ¿Sí? Sencillo. Si yo planteo una función que me permita describir todo lo que esté aquí interactúa con la lente y todo lo que no esté aquí no interactúa con la lente, pues esencialmente estoy montando una transmitancia binaria. Es decir, describir esa propiedad de la lente de finito es que es tan fácil como pensar en que acotamos el tamaño de la lente mediante una transmitancia binaria que está en el mismo lugar en donde está la transmitancia de la lente. A ese parámetro que nos va a ir apareciendo todo el tiempo en los análisis de formación de imágenes, a esa función que me describe cómo queda recortado el tamaño finito de la lente, lo llamamos la función pupila de la lente. La función pupila de la lente es justamente una función que caracteriza dónde hay lente y dónde no. ¿Sí? ¿Cuál es la extensión espacial que me permite recoger? Aquí en primera instancia. Vamos a ver cómo cuando lo que yo tengo no es una lente, sino un sistema de lentes, un sistema óptico, esa función pupila cambia de lugar. No necesariamente es el tamaño del componente, sino que puede tomar propiedades que correspondan a la conjugación de los diferentes elementos que constituyen el sistema. Pero cuando estoy trabajando con una sola lentecita, entonces la estructura finita, esa extensión espacial finita que tenemos, justamente corresponde a la función pupila. Una función pupila, en su definición más sencilla, sería pensar que donde pase la luz, la función pupila vale 1. Y donde no pase la luz, pues la función pupila vale 0. Eso es una transmitancia binaria. Esa estructura, esa estructura binaria, justamente me está permitiendo pensar entonces que estas lentes tienen cotas finitas, que esto existe solamente en una región específica del espacio. Con todas esas consideraciones queremos empezar a jugar. Entonces, pensemos en esta situación, donde tenemos una onda plana que incide sobre alguna transmitancia que moldea el campo y va a interactuar con una lente que ahora le puedo permitir que su función de transmitancia esté acotada en el espacio. El primer caso, más sencillo, típico, si ya tienen el curso de óptica de Fourier, se lo conocen casi que de memoria, es pensar que yo tome esta función de transmitancia y la tenga pegada contra la lente. Entonces, si yo tengo una función de transmitancia que está en contacto físico con la lente, quisiera describir cómo se ve el campo que emerge de esa lente. Entonces, otra vez, iluminación plana, como la que ustedes están utilizando en la tarea, interactúo con una transmitancia con alguna geometría compleja, paso por la lente y quiero estudiar qué es lo que pasa cuando salgo de aquí. ¿Sí? Entonces, queremos hacer esa descripción. Sencillito. De aquí podríamos pensar en que tengo el frente de onda plano, interactúa con la transmitancia e interactúa con la lente. Hasta aquí, hasta justo el punto en el que sale de la lente, esa es la descripción que hicimos en la sesión anterior, donde diría, tengo un frente de onda plano, un 1, interactúa con una transmitancia, es decir, multiplica la transmitancia. Esa transmitancia interactúa con la lente y como están en contacto, esencialmente estoy multiplicándolo por la transmitancia de la lente. Y si la lente tiene una extensión finita, entonces además estoy multiplicándolo por la función pupila. ¿Sí? Es decir, el campo en este plano, en el plano que es justo al final del grosor de la lente, lo podríamos escribir como si fuera el producto de el campo que incide sobre la transmitancia que le da forma, la transmitancia de la lente que le imprime la huella de fase y la función pupila que la acota.
Si yo hago el producto de todas esas funciones, esencialmente estoy sintetizando la interacción que está ocurriendo aquí. Y miren que ahí estamos poniendo una suposición que no es tan chiquita. Decimos que el plano en el que existe la transmitancia, el plano en el que existe el campo incidente, el plano en el que existe la transmitancia de la lente y el plano en el que existe la función pupila son el mismo. Todos existen distribuidos en X, Y. O sea, lente delgada y todo está aquí hecho un sándwich en un único plano. Es una suposición un poquito grandecita, pero que en general es suficientemente buena. Entonces, describiríamos el campo que aparece en ese mismo plano, pero justo detrás de la lente, como el producto de todos esos elementos. De manera sencilla, si pensamos que el campo que ilumina la transmitancia es una onda plana, entonces a este le ponemos nuestro número favorito, 1. Fácil. Es el mismo valor, un valor uniforme a lo largo de todo el plano. La transmitancia tendrá la forma de la transmitancia que corresponda. La transmitancia de la lente ya la determinamos, ¿sí? Que sería justamente esa forma de la onda esférica en aproximación parabólica. Y la función pupila de la lente, miren que si estoy pensando que la transmitancia está pegada a la lente, pues lo mismo sería pensar que esta transmitancia está recortada por la función pupila. Entonces, ese campo que sale aquí es exactamente lo mismo que este producto de elementos. Listo, eso es hasta acá. Quisiera yo estudiar entonces qué le pasa a ese campo en cualquier punto posterior a la lente. Una condición particular y que nos es de bastante interés es ver qué le pasaría a esta información en el plano focal posterior. En el plano focal posterior, cuando pensamos que no había una transmitancia, sabemos que se tenía que producir un punto que concentraba toda esa onda plana aquí, en donde estaría originado este factor esférico divergente. En este caso, entonces, quisiera transformar este campo, que es justo después de la lente, hasta el plano focal posterior de la lente. Si yo conozco la forma funcional del campo aquí y lo quiero conocer acá, ¿qué tengo que hacer? Propagarlo. Considero la difracción. Difracción como queramos. Pues bueno, en este caso, podríamos pensar en una difracción de Fresnel. ¿Por qué de Fresnel? Porque si ya le metimos esa transmitancia de la lente una aproximación paraxial, pues funciona lo mismo trabajar con Fresnel que con espectro angular. El ancho de la iluminación inicial o entrante, si es más pequeño que la pupila, esa luz ve un lente infinito. Desde la pregunta, si esta no es una onda plana, sino que es una onda plana acotada en el espacio, entonces por definición no sería una onda plana ideal, sino que existe solo en esta región, entonces la función pupila que estoy considerando aquí casi que se la podría atribuir al ancho de la iluminación. Si recuerdan de sus conceptos de óptica geométrica, del curso de óptica, recuerdan que en general la función pupila de un sistema óptico es el tamaño del componente que más limite la apertura. Entonces, si mi iluminación es más pequeña que la lente, lo mismo sería que la lente sea infinita, porque es más grande que la información que yo estoy pudiendo ingresar. Entonces, solamente estaría iluminando, para esta configuración que está ilustrada en este caso, solamente estaría iluminando una porción de la transmitancia y solamente procesaría esa porción de la función de transmitancia. Ya si la transmitancia estuviera a una distancia de la lente, tendría que pensar cómo viaja el campo desde esa transmitancia hasta la lente, y en ese caso no necesariamente es más pequeño que el tamaño o la apertura de la lente misma, porque dependería de la apertura numérica de la propagación. Mientras haya un pedazo de luz que esté por fuera de la lente, entonces la pupila se ve incluida. Claro, en este caso, ¿sí? Desde que necesite, la pupila lo que está haciendo es acotar donde hay efecto de la función de transmitancia de la lente. Si iluminar aquí más pequeño, pues tener la pupila, no tener la pupila es lo mismo porque la función de transmitancia estaría acotada. Si lo que yo tengo es algo más grande, esto me hace la cota. Y si ahorita vamos a ver que si yo me traigo la transmitancia a una posición diferente, entonces tengo que considerar la proyección geométrica de las diferentes frecuencias espaciales en términos de la pupila, donde vería porciones diferentes dependiendo de lo que esté analizando. Entonces, tenemos el campo justo después de la lente y queremos conocerlo en la posición focal, que equivaldría a querer propagar. Propagarlo nos invita a utilizar la forma funcional entonces de la transformada de Fresnel. Partamos, por ejemplo, de la estructura que conocemos de la difracción de Fresnel en términos de una transformada de Fourier. Nada raro, ¿cierto? Si la recuerdan, la cuenta uno de manera muy facilita es
el campo de entrada modulado por una fase parabólica en el plano de entrada, la transformada de Fourier de ese producto, multiplicado por una fase parabólica en el plano de salida y una fase lineal de retraso. Lo mismo que ya habíamos dicho antes. Solo que ahora, este campo de la entrada es a su vez lo que salió de la lente. O sea que aquí adentro tengo el producto de la transmitancia, la función pupila y la transmitancia de la lente. Es todo ese campo que interactuó con este sistema, ahora lo quiero propagar. Está escrito así, porque no cabe en la diapositiva si no intento escribir todo el chorizo. Entonces, miramos esa expresión y nos ponemos animados. Caliento el machete y empiezo a identificar términos que a la hora de estudiar la estructura del campo no son relevantes. En primer lugar, si yo identifico este factor de fase lineal y lo que quiero es estudiar cómo modifica el campo, me doy cuenta de que este factor de fase solo depende de la longitud de onda y de la distancia focal. Eso es un número. Es un número y es el mismo número para todo el plano U, V. Es decir, que eso no me aporta estructura en el campo. Y hasta ahí, porque todo lo demás sí tiene dependencias espaciales. Bueno, pero no problema. Miren lo que tenemos por aquí. La fase parabólica que aparece en el plano de origen, en la transformada de Fresnel, tiene exactamente la misma forma funcional que la función de transmitancia que le hemos atribuido a la lente. Ah, claro. Entonces, si lo que yo estoy considerando como distancia de propagación es justamente f, que no tendría que serlo, esa propagación de Fresnel la pudimos haber considerado para cualquier plano, para cualquier z, y en ese caso esta escritura que tendríamos aquí arriba sería z, z y z y no más, la misma cosa. Pues sí, z aquí, z aquí. Pero si yo viajo exactamente hasta el plano focal, entonces este término que tenemos acá de la transformada de Fresnel y el término que tenemos de la transmitancia de la lente son iguales, opuestos. Uno es el complejo conjugado del otro, ¿sí? Y como todo esto entra aquí, cuando los multiplique, vuelan, ¿sí? Dan uno. Se me anulan esos términos de fase. Eso ya sí me gusta, porque entonces sería decir que el campo que se obtiene en la posición focal posterior de la lente es justamente este término de fase, que es la fase parabólica que existe en el plano de destino por la propagación de Fresnel, y la transformada de Fourier del producto de estos dos términos, de la transmitancia y de la función pupila. Salud. ¿Sí? Entonces, concentrémonos en esa expresión que acabamos de obtener y prestemos atención a lo que está ocurriendo. ¿Sí? Notemos que si nos diéramos a la tarea de reescribirlo un poquito, esto sería exactamente lo mismo que se me deja apuntar. Ya bueno. Si yo miro esta estructura que tenemos aquí, justamente como preguntaba Juan ahorita, estaríamos hablando de que es el producto de la transmitancia por la función pupila. Si lo que yo pienso es entonces que la función de transmitancia no cubre la totalidad de la lente, ¿sí? Entonces, esencialmente, esta lente, como él decía, es como si fuera infinita, o lo que es lo mismo, esa función pupila no me recorta más de lo que ya tiene limitada la función de transmitancia. Si fuera más grande, entonces simplemente es el producto de estas dos, donde esta función pupila me está diciendo tome un recorte de la función de transmitancia al tamaño de la lente. Y me quedaría esta estructura. ¿Qué es esta estructura? Esto es el kernel de una transformada de Fourier de una función, pero multiplicado por una fase esférica en aproximación paraxial, es decir, por una fase parabólica que existe en el plano de destino. ¿Sí? Esa estructura ya la habíamos visto, ¿cierto? ¿Eso cómo se llama? Eso sí lo ven en el curso de óptica. Pues esta aproximación sé que la ven en el curso. Es como si estuviéramos en campo lejano. Lo que perdí fue la estructura del campo porque perdí el término de fase interno que modulaba la forma del campo antes de sacarle la transformada de Fourier. Es decir, que esto esencialmente es un patrón de difracción de Fraunhofer. Estoy viendo en el plano focal posterior de la lente a una distancia focal, que para lentes comunes estamos hablando de 100, 200 milímetros de distancia focal a lo sumo, en la mayoría de sistemas por lo menos, pueden ser de muchos más. A esa distancia tenemos el patrón de difracción de Fraunhofer.
Y eso lo pone uno a mirar y decir, a ver, no parece que era campo lejano, eso no suena tan lejano, está aquí a la vuelta de la esquina, ¿sí? Pero sí, claro que sí. Esta estructura que estamos obteniendo es justamente un patrón de difracción de Fraunhofer que, según habíamos visto, es casi una transformada de Fourier, pero casi, porque lo que hace que no sea una transformada de Fourier es esta fase parabólica en el plano de Stigler, ¿sí? Lo vimos igualito cuando hicimos la aproximación de Fraunhofer, que daba la forma casi de la transformada, solamente que afectada por esta fase. Pero si yo me quiero deshacer de esa fase, pienso en el laboratorio, que esto es una casi transformada de Fourier, pero yo pienso lo que tengo que hacer en el laboratorio. ¿Cómo hago en el laboratorio para deshacerme de esa fase? Más bien, en el laboratorio puedo ver esa fase. ¿Qué vería? Ahora veo, estoy viendo amplitud. Amplitud. Entonces, módulo cuadrado, eso sí es una pregunta. Módulo cuadrado. Lo que podemos detectar experimentalmente es el módulo cuadrado de los campos, es decir, intensidades. Si yo detecto la intensidad de este campo que está llegando al plano focal, lo que estaría obteniendo es necesariamente la versión, pues el módulo cuadrado de esta estructura compleja, donde los términos de fase salen para pintura. Entonces, si yo hago un registro de intensidad en el plano focal de esta interacción, voy a ver no la transformada de Fourier, porque no es la transformada de Fourier. Veo el espectro de Fourier, es decir, el módulo cuadrado de la transformada de Fourier. ¿Qué dice eso? Que me va a dar información acerca de cómo están distribuidas las frecuencias que constituyen esta transmitancia, que es justamente lo que me cuenta el patrón de difracción de Fraunhofer. Pero pierdo el carácter complejo, porque el carácter complejo, o sea, si yo quisiera recuperar la estructura funcional, la forma compleja de la transformada de Fourier, debería poder mantener no tomar la intensidad, sino mantener la forma del campo complejo, pero ese campo complejo está modificado por una fase parabólica en el plano de este. Entonces, no es la transformada de Fourier, pero me permite acceder a la distribución de frecuencias de esa transmitancia en el plano focal de la lente. Y eso es una noticia muy buena, que significa que podemos hacer análisis de contenidos espectrales con una lentecita. Si yo pongo una lentecita con la transmitancia pegada a la lente, taque, aquí puedo poner una cámara, un sensor, y detectar cómo está distribuido su contenido espectral. Pero hasta ahí, detectar cómo está distribuido su contenido espectral. Que si quisiera hacer procesamiento, manipular ese contenido espectral, necesitaría acceso al complejo, y ese complejo está modulado por una fase esférica que todavía nos está jodiendo la vida. Bien, entonces, de esta estructura, así como la tenemos, ya somos capaces de predecir cuál es el campo que se obtiene en el plano focal posterior si tenemos una transmitancia pegada contra la lente. Estamos diciendo, queremos ahora generalizar un poquito más. Entonces, tomamos esa transmitancia y nos la llevamos hasta alguna distancia anterior a la lente. Y otra vez, no sé cómo se ve el campo a la salida. Nada que nos tenga que dar miedo, ¿cierto? Entonces, si pienso ahora que tengo mi transmitancia aquí en algún plano anterior, necesito poder estudiar todo lo que pasa ahí. Pero yo ya sé, con lo que acabamos de hacer, hicimos una descripción que me permite saber, si yo sé cómo es el campo aquí en la cara anterior de la lente, entonces sé cómo es el campo en el foco posterior de la lente. Es lo que acabamos de determinar. Conocer el campo aquí, justo antes de la lente, la estructura funcional que determinamos me permite predecir cuál es la forma funcional que va a tener en el plano focal posterior. Ahora estoy poniendo la transmitancia no aquí, sino acá. Eso significa que lo primero que tendría que hacer es pensar, si tengo una transmitancia ubicada a una distancia de esa superficie anterior de la lente, ¿cómo se va a ver el campo complejo que llega a esa cara anterior de la lente? ¿Qué tenemos que hacer? Pues propagar otra vez. La difracción es nuestro mejor amigo, ¿sí? Entonces, quisiéramos determinar cómo se ve el campo que llega a la cara anterior de la lente si conozco que tengo una transmitancia con una forma funcional conocida en general de valor complejo a una cierta distancia de iluminado con una onda plana. Entonces, calcular eso, de nuevo, utilicemos la aproximación de Fresnel, que no tiene nada de raro. Entonces, con la forma convolucional, eso es justamente pensar que tengo que el campo que llega a la superficie anterior de la lente es la convolución de esta transmitancia con la función de respuesta al impulso del espacio libre, ¿cierto?
la misma formulación convolucional que habíamos visto en el caso de Fresnel. Sabemos que eso va a interactuar con la lente, pasa por todo el proceso, y después quisiera estudiar cómo se va a ver el campo a la distancia focal posterior, que es justamente lo que habíamos estado determinando ahorita. Entonces, el campo que sale de la lente, o sea, justo en el plano posterior, correspondería a el campo que llega a la cara anterior multiplicado por la función pupila que lo acota y multiplicado por la función de transmitancia de la lente, la que determinamos en la sesión anterior. La unión de todos estos, ese producto que ocurre aquí en el plano de la lente, me da lugar al campo que está aquí, justo a la salida, donde este campo, que es el campo que llega a la cara anterior de la lente, está descrito por todo ese chorizo difractivo que acabamos de decir. Y cuando conozca el campo que sale de la lente, entonces determinar cómo se vería el campo complejo a la distancia focal posterior es cuestión de volver a propagar, de tomar el campo que sale de la lente y difractarlo hasta la distancia f, que sería la posición focal posterior. Es decir, que esto escrito completo es esta integral de difracción, donde este término es este producto de términos complejos y donde en este producto de términos complejos este término es esta integral de difracción. Una cosa hermosa. Es una integral dentro de una integral con un montón de productos complejos. Entonces, facilito, ¿cierto? Sencillo. Uno mira la matemática y le está contando la historia. El problema es que para poder hacer predicciones, primero necesitaríamos empezar a darle un poquito de cariño, masajearla y llevarla a una forma un poquito más manejable que lo que está escrito ahí en este momento. Lo primero es lo que ya sabemos. Por aquí, al igual que teníamos ahorita, este término es un desfase lineal atribuible a la propagación que ocurre desde la posición en la que yo traje la transmitancia y hasta la cara frontal de la lente. Eso es una carga de fase constante para todos los puntos del plano. Es decir, que no le aporta estructura a lo que estoy intentando hacer. Igual que ahorita, este término que tenemos por acá también es una carga de fase lineal asociada a la propagación desde la salida de la lente hasta el plano focal posterior y es el mismo valor para todos los puntos del plano, es decir, que no le aporta estructura. Al igual que ahorita, como estoy viajando hasta la posición focal posterior, esta estructura es el complejo conjugado de la función de transmitancia de la lente y vuela. Y eso me permite coger esa doble integral maravillosa y hacerla todavía una doble integral maravillosa, pero un poquito más chiquita, ¿sí? Un poquito más chiquita, un poquito más describible. Podemos seguir jugando. Miren esta estructura que tenemos aquí. Esta es la propagación en el dominio de Fresnel de esta transmitancia Tx, una distancia d. Pero ya habíamos visto que cuando tenemos estructuras de ese estilo, justamente estamos expresándolo en la forma de una convolución. Entonces, esto es una convolución entre la función de transmitancia que estamos considerando y esta función que llamábamos la función de respuesta al impulso del espacio libre en aproximación paraxial, que ya lo habíamos reconocido, ¿verdad? Entonces, si nos concentráramos en ese pedacito, eso es exactamente lo mismo que tener la convolución de la transmitancia con la función de respuesta al impulso del espacio libre en la aproximación paraxial. Justamente es esto, donde recuerden que la inversión coordenada y la resta corresponde al proceso de convolución, es decir, que esta sería la función de respuesta al impulso. Si sé que esa salida es esta convolución, ya tenemos las herramientas para decir que en lugar de entenderlo como una convolución, me voy para el espacio de Fourier y lo estudio como si fuera un producto, porque es más fácil. Entonces, la transformada de Fourier de este campo, que recuerden, es el campo que incide en la cara anterior de la lente, sería exactamente lo mismo que el producto de las transformadas de Fourier de estos dos términos. La transformada de Fourier de la transmitancia y la transformada de Fourier de la función de respuesta al impulso en la aproximación paraxial. La transformada de Fourier de la función de respuesta al impulso en la aproximación paraxial da lugar a la función de transferencia del espacio libre, que ya también la habíamos calculado, ¿sí? Cuando hicimos la comparación entre el espectro angular y la transformada de Fresnel. Es decir, que esta transformada de Fourier, la transformada de Fourier del campo que llega a la lente, lo que es lo mismo, el contenido espectral del campo que llega a la cara anterior de la lente es el producto entre el contenido espectral de la transmitancia y
la función de transferencia, donde esa función de transferencia ya la habíamos determinado antes, si quieren se devuelven, o está en la tablita que les dejé para que puedan hacer sus calculitos y que espero que les vengan a utilidad, por ejemplo, en el primer punto del trabajo. Entonces, tomando esta estructura, hablar del campo que llega a la superficie de la lente es lo mismo que tomar la transformada inversa de este producto, ¿sí? Es decir, que todo lo que hay allá arriba es exactamente lo mismo que la transformada inversa de estos dos términos. Simplecito, más compacto, no cambiar porque solamente estamos escondiendo detrás de las f's con corrosquitos las integrales, pero por lo menos se ve más bonito. Nos concentramos ahora en este término que tenemos por aquí abajo, ¿sí? Si yo pienso en ese término que tenemos por allá abajo, me doy cuenta que la estructura que teníamos arriba era Fresnel como una convolución. Aquí estábamos expresando Fresnel como una transformada de Fourier. Justamente, este integral correspondería a la transformada de Fourier del campo que emerge de la lente, pero una transformada de Fourier curiosa, que viaja de las coordenadas x y y a las coordenadas u sobre lambda z, que en este caso es f. Entonces, u sobre lambda f. Entonces, estas serían mis frecuencias espaciales, mientras que estas son los contenidos en el espacio. Entonces, viajamos del espacio a esta nueva formulación. Eso es lo mismo que decir que tenemos la transformada de Fourier del campo que emerge de la lente, pero evaluándolo en esas frecuencias espaciales específicas, lo que ya habíamos visto cuando hablamos de difracción. Entonces, otra vez, podríamos escribir toda esta integral, escondiendo la integral, como la transformada de Fourier de este campo U, pero evaluado en esas coordenadas específicas. Entonces, volviéndole el color a esta vaina para que lo veamos completo. Ya no son un montón de integrales, sí son, pero están ahí escondidas. Y escondiditas, tenemos que el campo que obtenemos en el plano de destino es el producto de estos términos, donde este es todo esto y donde este es todo esto. ¿Sí? Todavía vamos uno dentro del otro. A hacerlo fácil. Aquí necesito no el campo que emerge de la lente, sino la transformada de Fourier del campo que emerge de la lente. ¿Sí? Es decir, como esto es exactamente lo mismo que la transformada inversa de este término, yo diría que esto, que es lo que yo necesito en este punto, es justamente la transformada de Fourier de este producto. Y si necesito la transformada de Fourier de un producto, es lo mismo que la convolución de las transformadas de Fourier de las cosas que se están multiplicando. Es decir, este f sub L, que es la transformada de Fourier del campo que emerge de la lente, es lo mismo que la convolución entre la transformada de Fourier de la función pupila y la transformada de Fourier del campo que ingresó a la lente. ¿Sí? Donde en este término que tenemos aquí, es decir, este que es el campo que ingresó a la lente, tendríamos la transformada de Fourier de algo que está definido como la transformada inversa de Fourier. Transformada de una transformada inversa es la función misma. ¿Sí? Es decir, que todo ese término sería lo mismo que tener la transformada de Fourier de la función de transmitancia por la función de transferencia del espacio libre, todo esto convolucionado con la función pupila, y al resultado de esto lo multiplicamos por una fase parabólica en el plano de destino. Ya casi, ya va teniendo forma, ¿cierto? Entonces, eso ya sí me cabe en una sola diapositiva. Si traemos todo este chorizo por acá, estaríamos diciendo que el campo que obtenemos en el plano focal posterior de la lente tiene esta forma funcional. Una forma funcional que en principio de pronto se ve un poquito intimidante. Eso no nos tiene que dar miedo. Miren que estamos hablando de una fase parabólica en el plano de destino y de esta convolución que está evaluada en estas frecuencias espaciales en específico. Como estábamos evaluando en esas frecuencias espaciales en específico, yo podría adelantarme. Esto, que ya está escrito en términos explícitos de las frecuencias espaciales, lo podría evaluar en esos valores de frecuencia espacial, mientras que este término dependería de la forma específica que tenga la pupila. Al resultado de la transformada de Fourier de la pupila lo tendríamos que evaluar también en esas frecuencias espaciales. Entonces, escribiendo lo que ya conocemos, eso es exactamente lo mismo que tener estos dos términos, donde al evaluar aquí en u sobre lambda f y v sobre lambda f, ambos al cuadrado, lambda cuadrado en el denominador se le cancela con este, tendríamos este término de aquí, u cuadrado más b cuadrado, dividido estos dos lados, por k dividido entre 2, que es justamente este pi sobre lambda,
por la distancia y sobre la distancia focal al cuadrado. Última agrupación, para poder llegar ahora sí, ya casi. En estos dos términos, miren que la dependencia de las fases que estamos analizando están en el plano de destino. Entonces, tenemos esta convolución entre la función pupila y el contenido espectral de la transmitancia multiplicado por estas fases que existen en el plano de destino. Ambas son fases de comportamiento esférico, solamente que con un factor multiplicativo diferente. Vamos a sacar factor común. Un factor común que nos lo dejaría escrito de esta manera, donde entonces el campo que obtengo en el foco después de la lente, cuando tengo una transmitancia ubicada a una distancia de iluminada con una onda plana, todas esas condiciones, es exactamente igual a esa estructura. Una estructura muy eficiente y muy bonita. Dice, sería como la transformada de Fourier de la transmitancia que usted puso, convolucionada por la función pupila, evaluada en las distancias, en las frecuencias espaciales que corresponden, por supuesto, y modulado por esta fase esférica en el plano de destino. Pero a diferencia de lo que teníamos cuando la transmitancia estaba pegada contra la lente, vemos que aquí no quedó solamente una fase esférica dada en el plano de destino, sino que depende de la distancia a la cual yo estoy ubicando la transmitancia respecto a la lente. ¿Sí? Miremoslo muy rápidamente. Por facilidad, inicialmente, consideremos que la pupila es más grande que la transmitancia otra vez. Es decir, pensemos que es una pupila infinita y ahorita nos devolvemos y la volvemos a aplicar. Si la pupila es infinita, ¿cómo se escribiría esa función pupila para cualquier punto del espacio? 1. ¿Cuánto es la transformada de Fourier de 1? Delta de Dirac. Un delta de Dirac. ¿Y qué pasa cuando convoluciono una función con un delta de Dirac? ¿Ah? Sale la función. Sale la misma función, ¿cierto? Entonces, si esto es un 1, su transformada de Fourier es un delta de Dirac, y convolucionar la función con el delta de Dirac daría lugar a exactamente la misma función. Es decir, el campo que obtengo en el plano focal posterior de la lente, si la lente es suficientemente grande, es exactamente la transformada de Fourier de la transmitancia multiplicado por esta fase esférica. ¿Dónde esta transformada de Fourier de la transmitancia? Pues por supuesto sigue la definición que ya habíamos establecido. Simplemente la transformada de Fourier bidimensional de esta función de transmitancia. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Solo para que nos quede ahí la notación. Concentrémonos en ese resultado. Un resultado que estamos asociando a una pupila de tamaño infinito. Es decir, una lente que existe en todo el espacio, que es suficientemente grande. En el caso anterior, habíamos pensado que teníamos la transmitancia pegada contra la lente. Si esto es consistente, debería poder reducirse a ese resultado, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacerle esa expresión? D igual a 0. Si hago que D sea igual a 0, entonces simplemente 0 sobre F0, esto sería un término unitario, y estaría recuperando esta condición en la que el campo en el plano focal posterior de la lente es justamente la transformada de Fourier de la transmitancia multiplicado por una fase esférica en aproximación paraxial, una fase parabólica en ese plano de destino, ¿sí? Pero ese no es el que más nos interesa, eso ya lo sabíamos. Ahora vemos que como podemos modular las propiedades de esa fase esférica, yo podría buscar una configuración en la cual lo que obtengo a la salida no sea una casi transformada de Fourier, o sea, no una transformada de Fourier afectada por el factor de fase esférico, sino que quisiera tener una condición en la que esta fase esférica se anule por completo. Viéndolo ahí, ¿qué tengo que hacer? Si la distancia a la que estoy ubicando la transmitancia es exactamente igual a f, entonces tendría f sobre f1, 1 menos 1, 0, y este término de fase sería exactamente igual a 1. Entonces, si yo hago que mi distancia, la distancia que hay entre la transmitancia y la lente, sea exactamente igual a la distancia focal de la lente, entonces el campo que aparece en el plano focal posterior de la lente es la transformada Fourier de la transmitancia multiplicado por este exponencial que tiene un 0 en el exponencial, es decir, es un 1, que es exactamente lo mismo que decir que se produce una transformada de Fourier exacta de la información de la transmitancia. ¿Qué me dice eso? Que entonces tengo la capacidad de, solo configurando esta situación, adquirir ya no el espectro de Fourier, o sea, no solamente la intensidad asociada a la distribución de frecuencias, sino
el carácter complejo completo de la transformada de Fourier en el plano focal posterior de la lente. Y eso lo que me abre es un montón de posibilidades de transformación, porque entonces ópticamente podemos separar en este plano el conjunto de frecuencias que sintetizan una transmitancia de interés y manipularlas localmente a necesidad y conveniencia, alterarlas ópticamente a la velocidad de la luz para poder cambiar las propiedades del campo y después resintetizarlo si queremos. ¿Sí? Quisiera, me imagino que en el curso de óptica también tuvieron un poquito de oportunidad de hablar alrededor de esta idea, de la lente como una transformadora de campo, que verifiquemos nuestra capacidad de imaginarnos eso de manera intuitiva. ¿Cómo se imaginan ustedes que podemos entender que una lente es una transformada de Fourier? ¿Eso es natural? ¿O es algo que no nos resulta intuitivo? ¿Por qué no? Porque son dos bichos que nada que ver. ¿Sí? ¿Alguien se lo alcanza a imaginar? No. Pero, por ejemplo, con lo de que de una constante mono, Sí. la transformada de Fourier es la delta Dirac, pues ahí, pues, se punto y un plano. Sí, Por ejemplo. cierto. Entonces, si yo pienso en un plano, en una constante, claro, lo que sale es un delta de Dirac. ¿Qué pasa si no es una constante? Si es alguna otra cosa. Propuestas. ¿Qué hago si yo quiero estudiar un campo que no es una onda plana, sino una cosa cualquiera, según lo que hemos estado estudiando? Ya vimos que ondas planas somos capaces de entenderlas, ¿cierto? Pues de hecho, lo más sencillo es eso, que si yo pienso en una onda plana que incide sobre esto, sé que en su foco se produce un puntico, un delta de Dirac. Y entonces, ahora pongo una transmitancia, que eso hace que sea cualquier otra cosa, y quisiera entender que a la salida tengo su transformada de Fourier. Entonces, de esta onda plana que nos imaginábamos, lo entendemos de manera inmediata. Pero es que recuerden que parte de lo que hicimos en esa primera sesión, cuando hablamos de las propiedades de los campos ópticos, es recordar que no importa qué forma funcional tenga, yo siempre lo puedo imaginar como si fuera una superposición de ondas planas. ¿De qué ondas planas? De todas las ondas planas. Ok, entonces esta transmitancia, el campo que emana de esa transmitancia, puede ser tan complejo como yo quiera. Pero por más complejo que sea, me lo puedo imaginar como si fuera la suma de un montón de ondas planas viajando en diferentes direcciones. Entonces, ¿qué pasa? Que saben ustedes de óptica geométrica, si lo que yo tengo es una onda plana que viaja con una cierta inclinación. ¿Qué veo en el plano focal? A ver, ¿qué pasó con óptica geométrica? Bueno, punto de... Sí, una imagen inversa. ¿Cómo? Una imagen invertida eso. ¿La imagen invertida de qué? O la ronda, no sé. De la gente. Si sobre una lente llegan unos rayos así, o sea, ustedes imaginaron estos rayos paralelos, llegaron a la lente y se cerraron acá. ¿Qué pasa si yo mando un par de rayos paralelos a esta lente convergente? Sí, ya. Va a tener que jugar. Entonces, pensemos en una lente ideal, ¿sí? Una lentecita ideal y permítanme meterle unos 200. Listo. Entonces, si tenemos un rayo, Wow. eso nos lo sabemos, ¿cierto? Si lo que llega es un haz completamente paralelo, un haz plano, a mi lente, sé que en la distancia focal, que no sé si lo alcanzan a ver ahí, pues es el puntico morado, se produce un punto, ¿cierto? Entonces, lo que les estoy preguntando es, ¿qué pasa si ahora yo pienso que tengo ese haz, no así, completamente paralelo, sino, lo voy a inclinar por aquí, si ustedes la pista, sino que le meto un ángulo? Entonces, ¿qué pasa cuando le meta yo ese ángulo a la lente? Se tiene que enfocar. Se tiene que enfocar en la misma distancia focal. Está aquí. Tiene una regla, ¿cierto? Ese 200 que pusiste con la distancia. Es la distancia focal de la regla, ¿sí? Entonces, está sobre el mismo plano, pero aparece desviado hacia arriba. ¿Qué pasa si hago esto mismo, Los ángulos se traducen a distancia. pero inclinado hacia abajo?
Eso es lo que yo vería en el laboratorio. Si yo cojo un haz plano y lo inclino, óptica geométrica de física 3, si llegan a haces planos, el resultado es también se enfocan en la distancia focal, pero empiezan a desviarse lateralmente a lo largo del plano focal. Entonces, ángulos parece estarse traduciendo en distancias laterales, ¿sí? Claro, entonces a medida que yo juego con el ángulo de esto, ese punto tendría que estar subiendo a lo largo del plano, ¿cierto? Cae en cero cuando es completamente horizontal. Y entre más inclinado esté, más abajo va apareciendo. Pero sigue siendo una onda plana. Una onda plana se enfoca en este punto, pero se va desviando desde el eje óptico hacia abajo. ¿Qué es eso? Piensen en el espectro de Fourier. ¿Qué me dice el espectro de Fourier cuando miran la transformada de Fourier? En todo el centro tengo frecuencias cero, cosas que se propagan paralelas al eje óptico. Y a medida que yo empiezo a incrementar la frecuencia espacial, que es exactamente lo mismo que decir que empiezo a incrementar la inclinación de los haces propagantes, entonces en la transformada de Fourier ese punto se tendría que estar moviendo a lo largo del eje en el cual esté apareciendo esa frecuencia espacial. Más frecuencia espacial, mayor inclinación. Y lo que veo aquí es justamente eso. Entre más inclinada esté mi onda, pues más desviado está respecto al eje óptico. Entonces esta lentecita, esta humilde lentecita en su espacio focal, lo que me está mostrando es, depende de dónde quedan esos puntos, es la frecuencia con la cual llegó esa onda. Pensemos ahora que es que lo que yo quiero es sintetizar un campo complejo. Y como es un campo complejo, entonces eso significaría que estas ondas no van a tener igual contribución, ¿cierto? Es una ponderación. Cada una de esas ondas planas va acompañado de un factor complejo que puede modular en amplitud y en fase. Si ese factor complejo modula en amplitud, ¿qué significaría para esto? Significaría que tengo una menor intensidad, ¿cierto? Es decir, tengo menos contribución de parte de esa dirección de propagación. Menos contribución de esa parte de propagación significa que en este punto, ese punto va a ser menos intenso. Eso es lo que hace una transformada de Fourier. Codifica en intensidad cuánta está contribuyendo esa distancia de propagación. ¿Y qué pasa si pienso que están retrasados? Que el frente de onda, que esta dirección en particular, para poder sintetizar el campo, tiene que tener una diferencia de fase. Esa diferencia de fase ahí, donde se ve. ¿Qué pasa? Ya vi que tenemos que hacer una visita al laboratorio para jugar con esto. Entonces, a ver, usted ya había ido al laboratorio a jugar con esto. Entonces, ¿qué está haciendo esa lente? Está traduciendo ángulos de inclinación en posiciones laterales. Eso es una transformada de Fourier. Lo que está aquí es justamente una distribución de Fourier de esos elementos. Retrasar en fase equivaldría a que están apareciendo variaciones de la fase que constituye estos elementos. Entonces, cuando yo tomo una foto, si yo tomo aquí un registro de intensidad, me pierdo esa información realmente. Solamente conservo cuánto está contribuyendo cada uno de ellos. Pero, mientras mantenga el campo complejo, está toda la información de la transformada de Fourier que sintetizaba ese campo de origen. Y como está toda la información que sintetizaba el campo de origen, yo la puedo manipular a gusto y después resintetizar un campo de ahí. Resintetizar un campo de ahí. ¿Cómo? Si lo que yo tengo es una transformada de Fourier, lo podría devolver al espacio. ¿Cómo? Una transformada inversa. ¿Y cómo hago una transformada inversa? Gira la lente. Gira la lente. ¿Y la gira cómo? A ver. Antes de seguir de punto, como para responder esa pregunta, siento que funcionaría al revés. Que si, por ejemplo, yo tengo un punto de luz y no lo tengo exactamente en el punto focal, sino un poquito subido, lo que tengo es una onda plana, pero con su ángulo correspondiente. Vale la pregunta de Juan. Pues vamos sobre esa idea. Entonces, ¿qué pasa si lo que estoy produciendo, o sea, lo que entra a mi sistema, no es un haz plano, sino una onda esférica, ¿sí? Un emisor? Entonces,
este emisor, permítanme, estamos diciendo que la transformada de Fourier ocurre cuando lo ubico en la distancia focal. Eso equivaldría a ponerlo por aquí. Permítanme traerme esto por acá. Listo. ¿Cuál es la transformada de Fourier de un delta? Una onda plana. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo esto? Está todo, sobre todo el eje óptico. Pues produzco una onda plana así. ¿Qué pasa si empiezo a mover este punto para arriba o para abajo? ¿No? Cambia el ángulo. Desvía el ángulo de la otra plana. Entonces, si tomo este emisor puntual y empiezo a subir manteniéndome en el plano focal, justamente tengo que obtener ondas planas, pero con ángulos de inclinación diferentes. Otra vez, estoy viajando de un plano al conjugado. Viajo del espacio a las frecuencias, de las frecuencias al espacio, pero en forma funcional, porque ahí seguimos en el espacio. O sea, aquí no estamos en un dominio frecuencial. No podemos salirnos del dominio espacial, es que es el dominio en el que nosotros existimos. Pero en este espacio está representada la información de las frecuencias en el ángulo con el cual se están propagando los rayos. Ah, listo. Miren esto entonces. Si yo tengo un punto y pasa a través de la lente, desde su distancia focal a su distancia focal, se da lugar a una onda plana. Y si yo tengo una onda plana, se transforma de onda plana a punto. Entonces, si una lente transforma puntos en ondas de foco a foco, entre focos, transforma punto en ondas planas y ondas planas a puntos, ¿qué sería hacer una transformada inversa? Poner otra lente. Poner otra lente. Pero eso sería una transformada inversa realmente. ¿Qué sería? Sería una segunda transformada de Fourier. ¿Qué pasa cuando yo tomo la transformada de Fourier de una transformada de Fourier? Queda invertida la función. La transformada de Fourier de una transformada de Fourier es la función reflejada respecto a los ejes. Miremoslo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo este puntico, ¿cierto? Creo que es más fácil verlo con puntos que con ondas planas. Un punto como este que nos pide Juan, el eje óptico está por acá. Permítanme sacar una copia de ese punto y lo vamos a poner por aquí arriba, entonces. ¿Sí? Yo creo que si lo alejo ya empieza a ver las cosas a otro lado y verse. Sí, porque esa transformación está funcionando de foco a foco. Estamos parados aquí en la distancia focal anterior de la lente y observando lo que pasa en la distancia focal posterior. Entonces, si ahora yo pongo una segunda lente, ¿dónde tendría que estar el foco anterior de esa segunda lente? La distancia focal De la otra. Entonces, esto está en la distancia focal anterior. ¿Dónde aparece la transformada de Fourier? En la distancia focal posterior de esta lente. Si yo quiero que esa sea la entrada de mi siguiente lente para hacer una transformación, el foco anterior de la siguiente tiene que estar en esa misma distancia focal. Entonces ahora, yo pongo la distancia focal anterior coincidente aquí, y el resultado debería ser entonces, el resultado es que puedo, en la distancia focal posterior, no sé si alcanzan a ver aquí el puntico morado, si tiene una superresolución en la capacidad visual, es que saca una nueva transformada de Fourier, lo que vuelve a pasar de frecuencias espaciales, que sería dirección de propagación, a puntos, que sería lo que existía en el espacio, pero la función que existía en este plano se refleja. ¿Qué significa que se refleja? Que respecto al eje óptico se invirtieron las coordenadas. Entonces lo que estaba allá arriba aparece por abajo. Es mi idea. Entonces si yo tomo este punto y lo muevo verticalmente, si lo bajo, ¿qué espero que pase allá? Subo, que se acerque hacia el eje. Entonces, cuando yo bajo este punto, al otro lado tiene que subir. Y si sigo bajando, allá tiene que ir subiendo. ¿Sí? Entonces, ese viaje entre espacios coordenados no tiene nada de raro. Es que la lente hace una transformada de Fourier de espacio a espacio por el mero hecho de que cuando yo pienso en la dirección de propagación de la onda, estoy pensando en una frecuencia espacial. Y que no importa el campo que yo quiera, siempre lo puedo pensar como una unión de ondas planas, como una sintetización de muchas frecuencias espaciales. Muchas frecuencias espaciales que sería equivalente a pensar en ondas planas que sintetizan el campo. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Siguiente observación. Cuando yo pienso en eso que está ocurriendo ahí, miren que de entrada estamos pensando en lentes que no son infinitas, ¿cierto? Y miren el efecto que tiene que esas lentes no sean infinitas. Entonces, si esta lente no es infinita, permítanme, yo me cambio aquí el ángulo de emisión, agreguémosle más rayos.
A este le puse un ángulo de emisión de 95. Pongámosle 100. Y este agreguémosle también unos 100 de ángulo de emisión. Y para que los podamos distinguir, dámosle colores. Vemos que este es un punto rojo. El rojo sería un 633. Y saquémonos por aquí otro hermanito. Pongámoslo por acá. Ese punto de emisión lo necesito lineal. Y digamos que este sea azul. 450. Listo. Si yo pienso en la manera que están interactuando esos emisores en términos de lo que ocurre en esa lente, los tres tienen el mismo ángulo de emisión. Como tienen la misma densidad de rayos, significa que todos están disparando la misma cantidad de luz. Listo. Pero cuando yo pienso en eso, comparen en el espectro de Fourier, esta información que yo tengo aquí, cómo están representadas los rayos que se originaron del verde, del rojo y del azul. ¿Qué pasó con los del verde? Todos están contenidos dentro del sistema. Todos los logró atrapar la lente. En el rojo, hay unos cuantos que se me quedaron por fuera. Y en el azul, dependiendo de dónde esté ubicado, por supuesto, ¿cierto? También tengo unos que se me van quedando por fuera del sistema. ¿De qué depende que algo se quede por fuera del sistema o no? De cómo está distribuido. Y aquí lo estamos pensando con emisores puntuales. Pero lo mismo podríamos hacer si pensáramos en términos de las ondas planas, que era con lo que estamos arrancando esta discusión, ¿cierto? Entonces, si yo pienso en haces, un haz completamente paralelo al eje, estaría así, tendría este haz, ¿no? Voy a hacer que sean del mismo tamaño para que sean justos por lo menos. Más inclinado, más violento. Porque estamos por aquí. El centro. Y este acá, azul, y sería 3, número allá. Digámoslo que este mismo, pero una superficie. Pues sí, sería por acá. Y este vamos a poner por aquí. En el contenido frecuencial, en la representación, vemos que las frecuencias que viajan completamente paralelas al eje, en general, van a tener la máxima intensidad, están completamente contenidas. Mientras que estas frecuencias mayores, incluso si tuvieran la misma representación dentro del campo, como la lente tiene un tamaño finito, es inevitable que haya una porción de esa energía que no alcanza a ser recolectada en el sistema. Entonces, aunque todos estos tengan el mismo número de rayos, miren que el punto de la transformada de Fourier que constituye el azul tiene significativamente menos energía que el punto que constituye el verde o que el punto que constituye el rojo, a pesar de que tenían la misma contribución en este campo de entrada. Lo que pasa es que ahora que tengo una lente finita, dependo de la capacidad de recolección que tiene esa lente de la información que está saliendo aquí. ¿Cómo podemos entender eso? Entonces, de donde nos habíamos quedado, regresamos sobre la idea. Entonces, ya vi qué pasó. Que no quiere jugar con ustedes. Aquí está. Entonces, ya reconocimos que esas frecuencias espaciales se distribuyen de esa manera. Pero ahora, si pensamos que nuestras lentes tienen un tamaño finito, entonces lo que estamos reconociendo es que necesito considerar la función pupila y que dependiendo de la dirección de propagación voy a tener más pérdidas o menos pérdidas. Eso es un efecto natural, típico en los sistemas formadores de imágenes. De pronto es más común para nosotros imaginarlo en el dominio espacial que en el dominio frecuencial. Pero es que, claro, piensen en una lente de tamaño finito, ¿sí? Entonces, si yo pongo con las manos el tamaño que sería la apertura de mi lente, dependiendo de donde yo mire, veo porciones diferentes del campo que hay al otro lado, ¿sí? Es decir, yo podría imaginar una proyección geométrica donde para cada punto del plano de destino, en la apertura que corresponde a la lente, me proyecta un área que yo soy capaz de ver o no del plano de entrada, ¿sí? Esta misma idea. Si yo tengo una apertura aquí y viajo en diferentes posiciones, estoy viendo escenas, pues porciones diferentes de la escena que está detrás. Eso significa que dependiendo del tamaño que tenga esto,
los puntos que sintetizan mi campo no van a tener acceso a toda la información. El que está en toda la mitad es el más favorecido, estaría cogiendo el grueso del campo, pero a medida que yo me empiezo a alejar, entonces tengo menos información de este campo de entrada. Eso lo vemos en fotografía todo el tiempo. Eso en fotografía sería equivalente a pensar en un efecto como este, ¿sí? Donde seguramente lo han visto, donde el centro tiene un montón más de intensidad que lo que está ocurriendo hacia los bordes, donde se atenúa. Porque es que cuando estoy haciendo una imagen, esto es imagen, nosotros todavía estamos pensando no en imagen, sino en transformación de campos, pero es viajar de un antes a después de la lente. Las zonas centrales la alcanzan a recoger más, como veíamos aquí, cuando lo comparo con estas frecuencias más altas, que sería lo que constituye a estos puntos externos. Entonces, se produce ese efecto que se suele llamar viñete, o viñetada, que es este efecto que ya le ponen a las fotos para que se vean más bonitas, pero que normalmente sería un problema, y que entonces tendríamos que combatir. Sin embargo, describir eso no tiene nada del otro mundo realmente. Es considerar entonces que ya no podemos ignorar el carácter finito de la lente, y no ignorar el carácter finito de la lente es regresar sobre esta expresión que ya habíamos establecido, que era la convolución con la función pupila, con la transformada de Fourier de la función pupila. En nuestro sistema anterior asumimos que la pupila era infinitamente grande, que esto era un 1 y por lo tanto era un delta, pero si no es así, si no es una función infinita, sino que tiene una extensión finita, entonces estaría tomando la transformada de Fourier de esa función pupila y convolucionando el resultado con el contenido frecuencial de la señal de origen. Miren lo que eso significa. En la medida en que esta pupila ya no sea finita, sino que se empieza a acotar, la transformada de Fourier deja de ser un delta. Entre más estrecho sea en el espacio, ¿cómo se va viendo el espectro? ¿Qué pasa en la función? Debería empezar a crecer. La única manera de tener un delta en la transformada de Fourier es que en el espacio la función exista desde menos infinito hasta infinito. Si yo la empiezo a acotar, entonces el contenido espectral, la transformada, va a empezar a crecer. Pasa de ser un delta a empezar a crecer y crecer y crecer como una gaussiana. Y entre más estrecha sea esta función pupila, más amplia es la gaussiana. Entre más amplia sea la gaussiana, entonces esta convolución va a suavizar todavía más el efecto sobre mi contenido frecuencial. Entonces, el resultado total sería que lo que observo en el plano de destino no es exactamente la transformada de Fourier, sino una transformada de Fourier modulada por la transformada de Fourier de la función pupila del sistema. Para poder hacer procesamiento de este tipo de cosas, necesitaría asegurar una función pupila que alcance a recoger todas las frecuencias espaciales que yo pretendo modificar. Si no es suficientemente grande, entonces les estaría induciendo un proceso de viñetting, donde hacia los bordes estoy perdiendo contenidos de esas frecuencias espaciales más grandes. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Yo sé que son unas ecuaciones grandecitas, pero la historia que hay debajo no tiene nada raro, ¿sí? Estamos reconociendo el papel que cumple la lente como transformadora de campos. Preguntas. Hola. Ese efecto de viñeta, Sí. de pronto nuestros celulares también lo tienen y lo arreglan en procesamiento. Sí. Pero aquí estamos hablando de un viñetting en el contenido espectral. Ese viñetting que está ahí ilustrado es en el proceso de formación de imagen. Pasa lo mismo. Yo estoy intentando coger toda esta luz y no proyectarla a un punto, sino generar una imagen del campo. Lo que suelen hacer los sensores, bueno, depende. Por ejemplo, con las cámaras digitales, uno diseña unas lentes que en principio proyectarían en el plano del sensor una imagen de este estilo. Pero entonces tu sensor se puede quedar aquí en la mitad, en una región donde no tengas ese efecto de manera significativa. Otra alternativa es si yo caracterizo mi sistema óptico, es decir, si conozco la función, aquí, si yo conozco la función pupila, entonces sé cómo estoy afectando lo que se produce, ¿cierto? Que en el caso de una imagen sería como saber cuál es esa atenuación que le estoy produciendo hacia los bordes, y la podría compensar digitalmente. O sea, si yo sé cómo es, la puedo invertir. Lo mismo que están haciendo ustedes con el proceso difractivo, ¿cierto? Entonces, se puede modificar o digitalmente, o lo que se suele hacer ópticamente es generar un sistema que para el sensor digital que yo estoy utilizando exceda los bordes, o sea que la foto que me queda no incluye esos efectos de viñetado. Sí. Hola.
a mí me queda muy claro de pronto como una lente puede descomponer y puede mostrarme el contenido espectral de algo. Ujú. Eso no, pues, para el caso más sencillo que era con la onda plana, bueno, Sí. pero para un caso un poco más complejo, una señal más arbitraria. Piensa en el campo que quiera, cualquiera. No depende de la lente. Cualquier campo que usted quiera, se lo puede imaginar como una suma de ondas planas, principio de Fourier, ¿cierto? Entonces, no importa qué tan difícil, comillas, o enredado o sofisticado sea el campo que yo estoy pensando, siempre lo puedo pensar como una serie de ondas planas. Y si ya entiende cómo la lente puede coger una onda plana y transformarla en punto, entonces cualquier campo es modificar individualmente cada una de esas ondas planas. Es la misma cosa. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que estamos intentando ver en este caso, justamente, era reconocer es reconocer que pensar que aquí lo estoy dibujando como si fueran tres ondas planas independientes, pero cualquier campo complejo que te imagines, en principio, es una superposición de esas ondas planas que viajan en las diferentes direcciones de propagación según su contenido espectral. Entonces, lo que pasa en la lente es un procesamiento individual de cada una de esas componentes. Los coeficientes podrían verse, yo los podría ver ahí como en la intensidad de los focos. Pues claro, si yo pienso que un campo se sintetiza como un conjunto de ondas planas, entonces no pueden ser todas iguales, depende del campo, ¿cierto? Según el campo que yo esté estudiando, cada uno de esos componentes va a tener o mayor intensidad, que significa más peso dentro de la transformada, y van a tener desfases relativos. Entre más intenso sea, más intenso va a ser el punto que aparece aquí, porque es más energía que estoy transmitiendo en esa dirección. Mientras que los que tengan menor contribución, entonces aparecen por aquí, menos intensos. De igual manera, si tienen fases relativas entre ellos, esas fases relativas también tienen que aparecer aquí, pero como fases de esos puntos. Sí, mejor. Sí, pero es bajo esa idea. Si yo entiendo que esto se lo hace a una onda plana, entonces se lo hace a lo que sea, porque toda esa idea de descomponer la propagación de la luz como un sistema lineal es justamente para intentar reconocer que si yo puedo escribir lo que le hace a una onda plana, puedo escribir lo que le hace a cualquier campo, porque cualquier campo es una sintetización de ondas planas. ¿Sí? ¿Algo más? Siento que la extensión del campo final de Fourier que se forma no necesariamente es en extensión el mismo tamaño de la corriente. Con seguridad que no lo es. No puede ser. Puede ser. No puede ser. Porque yo me pongo a pensar, uno tiene una transmitancia pequeña, tal como que uno tenga que tener problemas con la pupila. Y, Ajá. pero esa imagen tiene de pronto frecuencias altas. Entonces, la transformación de Fourier, de alguna manera, la lente la va a ampliar, la va a mostrar bastante grande porque van a haber frecuencias altas. Listo. Sí. Si yo conozco el tamaño que tiene mi transmitancia en el espacio, puedo saber qué tamaño tiene la transformada en el espacio. Sí. ¿Cómo? Por el teorema de pues que si aumenten uno, disminuyen otro. Sí. Me volvió como llamar el teorema. De reciprocidad. Pero miren lo que estamos diciendo aquí. Que el campo que yo observo en el plano focal posterior esto es un factor multiplicativo, no le paremos muchas bolas. La transformada de Fourier de la señal evaluada en estas coordenadas, ¿sí? Donde entonces esa frecuencia espacial tiene esta forma funcional. Aquí está el factor de escala. ¿De qué depende entonces el tamaño que va a tener la distribución de Fourier en el plano focal posterior? De la longitud de onda que yo estoy utilizando y de la distancia focal de la lente que es la transformación, ¿sí? Si volvemos acá, entonces estábamos viendo que eso queda distribuido de esa manera, ¿sí? ¿Qué pasa si yo cambio la distancia focal? ¿Dónde estamos? Aquí estamos. ¿Qué pasa si yo cambio la distancia focal de esta lente? Si yo reduzco la distancia focal, hagan una predicción. ¿Qué va a pasar con esos tres puntos? ¿Se apretan o se estiran? Además de que se van a mover, ¿cierto? Entonces, si yo esta distancia focal la reduzco, lo primero que espero es que aparezcan en el plano focal, es decir, que se van a acercar.
Pero además de acercarse, ¿se separan o se acercan? Se separa. Se para. Excelente. La ventaja de las decisiones binarias es que uno está equivocado y el otro no. Entonces, tomamos esto y reducimos la distancia focal. Se acerca. ¿Alcanzan a ver algo? No sé si alcanzan a ver algo. Nosotros bien los alejamos. Venga, tenemos esta de acá. Aló. Ahí se ve. ¿Cierto? Sí. De una. Es evidente. Es evidente. Si yo modifico la distancia focal de esta lente, entonces a medida que la alejo, pues incremento la distancia focal, miren lo que pasa con esos puntos. Entonces, claro, se alejan también porque van a quedar siempre en la posición focal, pero además se expanden en el espacio. ¿Por qué? Pues está el denominador. Ajá, porque está en el denominador. ¿Eso qué significa? Miren lo que estamos diciendo. Esto aquí era la coordenada fx, fy. Y digo que esa coordenada fx es lo mismo que la coordenada de destino dividido entre ese término. Es como cuando uno modula funciones. Dividir ahí significa que la ensancho. ¿Sí? Entonces, esto lo que me está diciendo es que entre mayor sea la distancia focal, más estirados están los resultados en términos espaciales a la salida. Entonces, digamos que en el laboratorio ustedes, por alguna razón, porque se los piden de pronto en una práctica, quieren calcular el espectro de Fourier de una transmitancia que no conocen, de una transmitancia curiosita, ¿sí? Quisiéramos ver el espectro de Fourier de esa cosa. Si ustedes lo quieren ver, ¿qué tipo de lente esperarían usar? Pequeña distancia focal, grande distancia focal. Grande. Para verlo. ¿Para qué grande? Para verlos todos. Que estén separados y poderlos ver, ¿cierto? Ah, listo. Y diámetro. Más grande, más chiquito. ¿Qué me conviene? Más grave. ¿Por qué? Porque voy a dejar que más frecuencias espaciales pasen por el lente. Porque va a dejar que más frecuencias espaciales pasen por el La lente. intensidad. Por las intensidades, por ese mismo efecto de vignetting. Entre más grande sea, menos atenúo las cosas que estén lejos, porque es la doble consecuencia. Si yo incremento la distancia focal, estoy haciendo que se separen más, el efecto de vignetting del que estamos hablando se hace más notorio para las frecuencias más centradas, porque ya están más separadas. Entonces, es un asunto de equilibrio, como todo en ingeniería. Necesito jugar con uno y con otro. Y la magia es que distancias focales más grandes no es problema. Hacer distancias focales más grandes es más cómodo, pero hacer diámetros más grandes, eso es una joda. Entre más grande sea el componente óptico, más costoso es también, porque es más difícil de asegurar mantener la curvatura. Entonces, Hay que cambiar la longitud. ¿verdad? Hay que cambiar la longitud. O se puede cambiar la longitud de onda, claro. ¿Cómo cambia en función de la longitud de onda? Entonces, mientras más se vaya la luz, más amplio es el espectro. Es la misma idea, ¿cierto? Entre más grande la longitud de onda, más separados están. Ah, bueno, más verde. Entre más grande la longitud de onda, más separados están los puntos en el espectro de Fourier. Entre más pequeña la longitud de onda, más apretados están también. Entonces podría empezar a jugar con cualquiera de esos dos parámetros. ¿Sí? Entonces, si todo lo permite y montamos una cosa de esas en el laboratorio, que espero que sí, probablemente vamos a utilizar unas lentes estúpidamente grandes, con una distancia focal tan grande como sea posible y con longitud de onda roja, porque hace que sea mucho más cómodo de ver. Cuente. Otra pregunta. En la simulación que nos estaba mostrando, si cambia la longitud de onda, cambia también. Pregunta. Ahí cuando yo dije iba a cambiar el color, en principio estaba cambiando la longitud de onda de la iluminación, ¿cierto? Pero no éramos conscientes de lo que estaba sucediendo. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que para estas distancias focales no sé si alcanza a ser visible, pero entonces tomemos este rojo, dupliquémoslo, pongámoslo en exactamente la misma posición, pero cambiémosle la longitud de onda. Más azulito, no, yo creo que no se va a ver, alcanzar a ver gran cosa.
también es mucha fe. O sea, esto es un simulador de óptica geométrica y lo que estamos hablando es óptica difractiva. Pero no cambia tanto por las unidades, ¿no? Por la diferencia de unidades. O es que eso... ay, Es que son nanómetros también. Por eso es que no cambia tanto. No. sí, Yo exacto. también, es que yo también. Muy optimista. No lo tendría que mandar por allá al infrarrojo. Pero, a ver, vamos a hacer otro rusito. Se me perdió el comercio. Chucha. Sí, pero no se va a ver nada. Ve, ahí está el infrarrojo. No lo ves. ¿Por qué no lo puede ver? Hola. Entonces la lente permite que pasen todas las frecuencias espaciales, aunque menos atenuadas. O hay frecuencias espaciales que no pasan pues, por la pupila. Depende. Piensa en una función de transmitancia, ¿cierto? Si yo pienso en las frecuencias espaciales y que la transmitancia tiene una dimensión finita, entonces eventualmente llego a un ángulo donde el rayo marginal, o sea, el rayo del extremo, que sale con una dirección de propagación específica, ya no alcanza a entrar a la lente. Pero si yo extiendo esa transmitancia y me la sigo imaginando más grande, eventualmente hay uno que alcanza a entrar, pero en menor cantidad, más atenuado. Entonces, depende de cómo acoto yo las cosas. Funcionalmente, así como está escrita esa función, dice cualquier frecuencia espacial puede entrar, solamente que atenuada en términos de su dirección de propagación. Si yo además reconozco que no es solamente la lente que tiene un carácter finito, sino que la transmitancia también existe en una cota finita, entonces hay una máxima frecuencia espacial que alcanza a entrar y las demás, si existieran, ya no alcanzan a ser recogidas por la lente porque todas quedan por fuera en esa dimensión geométrica. Pero sí. ¿Algo más? De lo que vimos que en cambios de longitud de onda no hay efectos significativos, entonces uno podría hacer este procedimiento de Fourier con luz blanca. Sí y no. Este modelo que estamos escribiendo aquí asume luz coherente. Entonces estoy asumiendo que hay una interacción y todas estas interacciones necesitan que los campos puedan interferir entre sí para poder describirlo como un sistema lineal invariante. En este caso lineal, no hemos metido invariancia todavía. Si lo hago con luz blanca, en principio funciona, pero para cada longitud de onda por aparte. Entonces tendría una sintetización de múltiples espectros de Fourier superpuestos y que no interactúan entre sí. Y cuando vuelva al otro lado, voy a armar una imagen. Puedo volver, o sea, voy, vuelvo, regreso y lo proceso. Pero procesarlo ahí sería muy difícil en la medida en que existen en simultáneo todos esos espectros y no están interactuando. Pero sí, claro que sí. Es que ahí estamos trabajando esencialmente en un proceso ondulatorio. Entonces, También porque cada longitud de onda no es coherente entre sí, entre ella misma. depende de la visión que tengamos, ¿cierto? O sea, aquí estamos asumiendo una coherencia espacial y temporal absoluta, sin ninguna otra restricción. Si yo pienso en las diferentes emisiones, como voy viajando, me podría haber limitado en términos de que a medida que me alejo del eje óptico, no necesariamente una porción que esté generando aquí es coherente con una porción diferente. Y cuando lo resintetice, no tiene por qué volverse a consumir. Pero, eso es pensando en términos de que yo en el espacio de Fourier les metiera alguna cosa y lo resintetizara. Pero por cada longitud de onda funcionaría. Es que esto que estábamos, no me voy a volver. En el dibujito que estábamos haciendo de doble lente, esencialmente estamos armando un sistema formador de imágenes. Y así funciona un telescopio, así funciona un microscopio, así funciona una cámara. Y lo hago con los incoherentes todo el tiempo. La dificultad está en si yo quisiera modificar el espectro, como hay una dependencia de la longitud de onda, tendría que ser tal en capacidad de modificar para cada longitud de onda en la posición específica y considerando sus desviaciones laterales. Eso ya es un chicharrón completamente diferente. Entonces, para modificar el campo, en principio sí, tecnológicamente muy berraco. Pero la descripción sigue aplicando. ¿Sí? Profe, Hola. ¿por qué cuando uno le pone unas gafas no viene a transformar? ¿Por qué cuando uno se pone unas gafas no ve la transformada de Fourier? Porque no está mirando dónde es. O sea que Detengámonos un momento a pensar esa pregunta. Entonces, si yo tengo aquí este sensor, Se vuelve lo transparente.
Todos ustedes, en principio, están en un proceso de emisión, ¿cierto? Entiendo la imagen que los constituye como un montón de emisores puntuales. ¿Por qué lo que ve la cámara es una imagen de ustedes? Si yo pongo aquí una hoja de papel, ¿qué ve? Aquí, en este mismo lugar en el que está la cámara, si pongo una hoja de papel, ¿por qué no veo una imagen de ustedes en la hoja de papel? ¿Cómo así? ¿Ah? Porque le Estoy formando la imagen. Porque la está atenuando. Esta cámara está montada como la de nuestros celulares, con una lente al frente. Le quito la lente. Esto es lo que ve. Es la misma escena. Y ahí están ustedes. Aquí está mi mano. ¿Sí? Pero esta es la distribución de intensidad que está llegando al plano del sensor en este momento. ¿Sí? ¿Qué es eso? Reguero, un carajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito para poder volver a ver en esta cámara a Julián? Necesito coger todos los puntos que está emitiendo Julián y resintetizar un Julián en el espacio del sensor. Porque si pienso lo que le hace el espacio libre a la emisión, es que cada punto de los crespos de él está emitiendo un emisor esférico, y cuando llego aquí tengo la superposición de todos esos emisores esféricos, y lo que es eso, un sancocho. Nada. Si yo quiero volver a armar la imagen, ¿qué necesito? Que cada punto que estaba ya siendo un punto en el espacio del sensor vuelva a ser un punto. ¿Sí? ¿Qué me permite eso? Una lentecita. Entonces, si yo pongo una lentecita y aprendo rosca, ¿O eso es solo una o un sistema de lentes? esto es un sistema de lentes, pero permítame pensar que fuera solo uno. Entonces, aquí estoy reproyectando algo y existe una condición en específica. Existe una condición específica en la que todos los puntos que estaban saliendo de la cara de este loco vuelven a aparecer en el sensor, ¿sí? Entonces, pensemos en esto que ustedes están diciendo, ¿sí? Si lo miramos de esa manera, en esta historia, aquí, en esta descripción que estamos planteando, solo nos hemos preocupado por pensar que la luz que se emitió de aquí la estoy viendo en este plano focal, ¿sí? Es decir, si yo pongo esa lente y miro aquí, estoy viendo la transformada de Fourier. Pero, es que usted lo está mirando ahí. Arranquemos por el principio. Lo que tienen en la cara no es un sensor a secas, ¿cierto? Esta cámara, con el sensor a secas, o sea, así como estaba cuando le quité la lente, sería el equivalente a su retina. Un entorno que es fotosensible y que reacciona a cuánta luz le llega. Pero al frente de esa retina, todos tenemos pegado un sistema óptico brutal, increíble y espectacular, y que menospreciamos un montón porque se lo metemos a los láseres. ¿Qué es? El ojo es un conjunto de lentes que lo que está haciendo es tomar esa información de todos los puntos que salen de lo que estoy viendo a mi alrededor y resintetizando puntos en la parte de atrás. Vuelve a generar puntos, pero en la retina. De manera que lo que detecto es, afuera vi un punto y aquí veo un punto. ¿Podría ver la transformada de Fourier? Sí, si hiciera que cada punto se tradujera en ondas planas, y no vería un carajo. ¿Sí? Entonces, ver, nuestra definición de ver, consiste en producir una imagen, o sea, no una versión de esto enfocado, una imagen. Una imagen que significa, yo no transformo una onda plana en un punto, transformo un punto en un punto. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de ver, cuando hablamos de formar imágenes, en realidad lo que estamos pensando es que todos esos puntos que constituyen el objeto no se vuelvan una zona de ondas planas, sino que vuelvan a ser puntos, puntos distribuidos en el espacio que sintetizan la forma de la imagen. Eso es hacer imagen. Y eso no ocurre en el plano focal de la lente. ¿Qué podría ser cierto? Si yo quiero que en el plano focal posterior de la lente tenga puntos, ¿qué tiene que haber adelante? Ondas planas. Eso significa que el objeto, ¿dónde tendría que estar? En el infinito. O sea, que cuando yo estoy viendo el objeto en el infinito, estoy formando esos puntos en el plano focal posterior, pero no estoy viajando de foco a foco, estoy viajando de infinito a foco para formar la imagen. Lo que vamos a ver ahora es que nosotros podemos producir imágenes en diferentes condiciones
si ahora analizamos este mismo efecto de la lente en algunas condiciones en particular. Vamos a intentar encontrar cómo tienen que ser estas distancias de cómo se propaga el campo desde el objeto hasta la lente y de la lente hasta un plano en donde se vuelva a sintetizar el objeto. Y eso es algo que deberíamos poder anticipar, ¿cierto? Es algo que deberíamos poder anticipar porque lo vemos desde física 3. ¿Qué es la formación de imágenes? Pienso que estos punticos, algo, malditas, esto es muy complicado contraer. Estos punticos que constituyen el objeto viajan y se producen allá. Lo que estábamos estudiando en este momento era como si hubiera puesto el objeto justamente en el foco. Y poner el objeto justamente en el foco me da lugar a ondas planas. No voy a ver esa imagen. Esa imagen se forma en el infinito para viajar de foco a foco. Si ahora sacamos esa transmitancia del foco y la pongo en diferentes posiciones, entonces según lo que aprendimos del efecto de la transmitancia de la lente, es que como esto lo que imprime es una carga esférica, dependiendo de la carga esférica que impone esta lente y la carga esférica con la que llega esta información hasta la lente, yo puedo llegar a una nueva convergencia mientras el radio de curvatura sea mayor, o nunca volver a converger, sino seguir divergiendo, de manera que correspondería a una imagen virtual. Eso es forma de imagen, ¿sí? Eso ya lo vimos, ustedes ya lo conocen. Queremos hacer una descripción de esto también, pero desde una mirada ondulatoria. O sea, ¿cómo entendemos el proceso de formación de imagen desde una descripción difractiva? ¿Qué sería una definición difractiva? Esta idea, que cada punto es un emisor esférico y yo quiero resintetizar esos emisores esféricos. Y si lo vemos así, entonces permítanme que pensemos alrededor de esa pregunta. Nosotros ya sabemos que la difracción es un proceso lineal, ¿sí? Eso lo acordamos. Vimos y demostramos que yo puedo pensar este proceso de paso como si fuera un sistema lineal. Si lo puedo pensar como un sistema lineal, entonces el campo que hay aquí en alguna distancia después de la lente lo podría entender como una función de respuesta al impulso en superposición con el campo de entrada. Eso es la definición de un sistema lineal. ¿Qué quisiéramos? Quisiéramos encontrar esta función de respuesta al impulso tal que si lo que entra a mi sistema haciendo todo este proceso de propagación con una lente en la mitad, si lo que entra a mi sistema es una distribución que corresponde al objeto, lo que encuentre a la salida sea una distribución que se asemeje a ese objeto. Entonces, anticipándonos a lo que vamos a discutir en la próxima sesión, porque ustedes ya lo saben, ¿cómo tendría que ser esta función de respuesta al impulso? Ojalá, pero todavía no. ¿Cómo tiene que ser? Esto es un integral de superposición. Ese integral de superposición es que yo multiplico esto en cada coordenada por esto, hago la sumatoria de todos los elementos y me da una función a la salida. Si yo quisiera que la función a la salida sea igual que la función a la entrada, o sea, que ese objeto que está ya en el mundo real se vuelva a sintetizar en mi retina, ¿cómo tiene que ser esa función de respuesta al impulso? Un delta Dirac. ¿Sí? Vemos que necesitaría que esa función de respuesta al impulso sea un delta de Dirac, pero un delta de Dirac especial. ¿Por qué especial? Porque si pensamos en esta descripción que estamos diciendo aquí, vemos que dependiendo de donde yo ubique el objeto puede... El objeto a la salida puede tener diferentes dimensiones, ¿sí? ¿A eso cómo lo llamamos? Magnificación. Dependiendo de dónde ocurra, puede estar la imagen invertida o derecho. Entonces, en mi delta de Dirac necesitaría, por un lado, hablar de la magnificación, permitir que sea un delta, pero que las coordenadas de entrada y salida no tienen que estar de la misma dimensión, que una puede ser una versión escalada de la otra. Un delta, pero que puede estar acompañado de una constante compleja en la medida que puede modular su amplitud si la lente está sucia, si me modula, si me atenúa o si me retrasa en alguna medida, pero constante para todo el plano, o sea que nos afecta de manera uniforme, y con unos signos que me dicen si la imagen se invierte o no se invierte, si obtengo una imagen derecha o no derecha. Es decir, quisiéramos encontrar una función de respuesta al impulso que tenga esta forma funcional. Si yo logro construir este proceso difractivo y encontrar una función de respuesta al impulso que cumple esas propiedades, diría que estoy formando una imagen. Es decir, que un sistema que tenga una función de respuesta al impulso de esas cumple lo que llamamos condición de plano imagen, que todo lo que entra aquí se conjuga en un plano posterior
por el efecto de la lente. Eso es lo que vamos a hacer la próxima sesión entonces. Arrancamos la próxima semana con esta, que es otra de las propiedades que tienen las lentes. Esas otras propiedades que tienen las lentes que justamente correspondería a reconocer que ya lo vimos como modificación de campos de entrada. Queremos ver ahora el rol que tienen esas lentes en el proceso de formación de imágenes con luz cuerpo. Hasta ahí, ¿qué es donde estamos? ¿Alguna otra pregunta? Profe, no nos podía dar un spoiler de la segunda entrega, porque esto se ve curioso, muy bueno, como lo calificar. ¿Por qué no? Llevamos una clase. Bueno, dos. ¿Qué puede ser la segunda entrega? Estamos viendo cómo con lentes usted puede manipular campos. Manipular campos, que significa o hacer imágenes o modificarlos a necesidad. Entonces, si usted tiene un campo de entrada con unas propiedades, puede diseñar un sistema que lo modifique a lo que usted necesita. Caso más sencillo, lo quiere magnificar. Un campo que tiene este tamaño y quiero que tenga este otro tamaño, pero con una relación de fase específica. Usted puede diseñar lo que hay aquí en la mitad, por un lado. Otra opción, tengo una escena con unas características y quiero manipular el contenido espectral de esa escena, resaltar los bordes, suavizarlo, eliminar ruidos, todo ese tipo de cosas se puede hacer ópticamente. Entonces, puedo diseñar un sistema en la mitad que haga ese tipo de procesamientos. Y si todo lo permite, porque la idea es que sí, la idea es que vamos a ver esta parte de descripción y ustedes en el curso de óptica, ya ahora sí todos en el curso de óptica tuvieron la oportunidad de estudiar el formalismo de matrices ABCD para describir sistemas geométricos. Si lo que estamos diciendo es que de manera difractiva podemos describir lo mismo que describía la óptica geométrica, espero que sea suficientemente natural pensar que entonces esa herramienta que me permitía describir los sistemas geométricos lo debería poder extrapolar a describir sistemas difractivos. Entonces vamos a estudiar una versión del formalismo de matrices de transferencia de rayos que involucra procesos difractivos. Es decir, cómo meto que a través de multiplicación de matrices calculo patrones de difracción a la salida a través de una serie de componentes ópticos, ahora incluyendo que son componentes ópticos con tamaño finito. Porque ustedes en óptica seguro los trabajaron asumiendo que eran infinitos, que eran matrices que existían en todo el espacio, y eso no es cierto. Ese es el tipo de cosas que vamos a hacer en esta segunda parte. Pero por ahora, preocúpese en entregarme la primera. Profe, Bueno, digo con lo de las gafas. ¿qué pasó? Las gafas son un lente solamente. Sí. Entonces, lo que le llega al ojo sería la transformada, ¿no? No, porque son más lentes. Tienes más O sea, lentes. al primer lente del ojo le llega la transformada. O sea, a ver, el ojo percibe la imagen, ¿cierto? Sí. Y aquí construye la imagen. Pero si le meto otro lente acá, no estoy haciendo que lo que construye aquí ya sea la transformada. Depende de las relaciones focales y de la distancia entre las lentes. Entonces, digamos, si yo quisiera ver una transformada, entonces necesitaría que en el plano focal posterior de mi lente, que además el sensor que tenemos pegado en el ojo no está en la distancia focal posterior de la lente del cristalino, porque entonces no formaría una imagen si no estoy viendo para el infinito. Lo que tenemos es un cristalino que puede modular su distancia focal y que me juega con esa distancia de imagen en la parte posterior. Entonces, vos pones una lente enfrente y en su descripción. Ya digamos que la enfoco, pues que está en el foco de la primera lente de acá. Que esa lente está en la posición focal de la lente de mi ojo. Ahí va a haber una transformada ahí. Esa es mi duda. ¿Cuál es la distancia focal del ojo? Se puede. Es variable, ¿no? Sí, es variable. Depende de la condición de los músculos ciliares, pero en un rango. Pero el foco de que se enfoca idealmente está en los sensores. Porque si no, nunca podríamos formar. Pero otra vez, la imagen no se forma en el foco. La imagen solo se formaría en el foco si el objeto está en el infinito. Yo en general observo objetos que están desde 20 centímetros de distancia de la cara hasta el infinito. Entonces necesito ser capaz de cambiar la distancia focal desde el sensor para ver cosas que están en el infinito hasta una distancia focal mucho más cercana para que la imagen de algo que está cerca se produzca en mi sensor. ¿Sí? Entonces, el mejor escenario, si quisiera ver una transformada de Fourier, es que la distancia focal de mi ojo esté en la retina. Y eso lo logro mirando al infinito. Entonces ponga su ojo mirando al infinito. Eso en principio está sacando una transformada de Fourier de lo que viene del infinito.
pensando que algo que venga del infinito cuando llega a su ojo esencialmente es una onda plana, una serie de ondas planas y lo vuelve un punto. Si ahora yo lo que quiero es ver la transforma de Fourier de un objeto que está ahí, a una distancia más corta, entonces necesitaría conjugar esa distancia focal posterior de mi ojo con la distancia focal anterior. Hágale, atínele. ¿Se puede? Sí, claro que se puede, pero no es una condición en la que normalmente estemos. Y si vieras esa transformada de Fourier, que ahí estamos hablando de una transformada de Fourier de luz blanca, lo que vería es un sancocho, un montón de luces regadas y un montón de borrones. No vemos una transformada estructurada, pero de que se puede, pues podemos mostrar que se puede, solo no es la condición en la que trabajamos. O sea, que un telescopio está viendo como las transformas de Fourier del universo. En algunos casos sí, en algunos casos, asumiendo que vienen de tan lejos que podría pensar que la información que llega a la apertura es esencialmente una onda plana en una primera aproximación, pero no siempre. Bueno, normalmente se trabaja ahí en campo lejano. La pregunta de Juan, o sea, cuando estamos viendo una estrella, no precisamente se está viendo porque como están tan lejos, no podemos aproximar esas ondas Como si fueran planas. y las estamos viendo como un punto, eso no es de pronto por ahí la pregunta que hace. Por eso, están tan lejos que lo que llega a tu sensor es esencialmente una onda plana y necesitas poner la distancia focal en el sensor para que la imagen aparezca ahí, donde lo que entra es un punto. Sí, que nunca va a ser exactamente un punto, está dependido por las propiedades de la capacidad de resolución del sistema, pero se aproxima a la transformada de Fourier de la luz que llega al sistema, ¿sí? No la transformada de Fourier de la estrella, sino la transformada de Fourier del campo que llega al plano focal anterior del telescopio, que sería esencialmente una onda plana. ¿Sí? Incluso con el ojo. En el ojo sería exactamente la misma idea. Estoy viendo algo que está tan lejos que en la retina produzco esencialmente la transformada de Fourier del campo que llega a la lente, no de la estrella. Sí. Por eso sí vemos Porque esencialmente llega una onda plana, sí, claro. La estrella está al lado porque la onda plana tiene una. Exactamente. Pero entonces cuando vemos algo que está cerquita, lo que hace el ojo es una lente que saque una onda plana para... No exactamente. Aquí hemos visto de foco a foco. Y entonces veo que para que en el foco posterior tenga la transformada de Fourier, estoy transformando lo que está en el foco anterior. Lo que hace el ojo es que entonces, si esta es tu retina, el foco lo acerca más hacia el cristalino. Entonces la imagen se produce detrás de la distancia focal. En esta misma idea, o sea, si yo estoy viendo algo que está en el infinito, se me produce en el